Para el mes de agosto de 2021, el país observó 21.7 millones de personas ocupadas, que implica una recuperación de aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo. Adicionalmente, vio 3.1 millones de personas desempleadas, con lo cual sacó del desempleo aproximadamente a 914.000 personas. Esto significa que gracias a esta evolución tan importante de salida del desempleo y recuperación de puestos de trabajo, en donde esos 2 millones de puestos de trabajo recuperados corresponden al 82.5% de los perdidos en el año 2020 comparados con 2019, vemos que la tasa de desempleo nacional pasa del 16,8% al 12,3%, una reducción del 4,4%. Por otro lado, en las 13 principales ciudades del país, nosotros estamos viendo que de esos 2 millones de puestos de trabajo que se recuperaron en el total nacional, aproximadamente 1.070.000 se recuperaron en las 13 principales ciudades del país para tener 10.3 millones de personas ocupadas. Esa recuperación que sucedió en las 13 principales ciudades del empleo, junto con la salida del desempleo de 542.000 personas, llevó a que tuviéramos una tasa de desempleo en las 13 principales ciudades del país del 14,2%, inferior a la tasa de desempleo del 19,6% que habíamos observado en agosto de 2020, insistiendo en que esta brecha entre las 13 ciudades y el total nacional se debe a que ellas han sido las más afectadas de las consecuencias que ha generado la pandemia y su gestión epidemiológica sobre la actividad económica y el empleo. Cuando nosotros queremos entrar a analizar la evolución de estos 2 millones de puestos de trabajo que se han recuperado en el último año, es importante recordar el 60% de ellos se recuperaron en 3 ramas de actividad: el comercio y la reparación de vehículos, específicamente con el comercio minorista no especializado. En segundo lugar, tenemos a las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, en donde los servicios de limpieza y los servicios de arquitectura e ingeniería impulsaron de forma importante el crecimiento en el mes de agosto. Y en tercer lugar, en términos generales, el alojamiento y los servicios de comida, debido al retorno a la presencialidad, no solo en la educación, sino también en el trabajo, pues ha permitido que más habitantes en el territorio nacional demanden estos servicios de comida fuera del hogar, que están reactivando también el empleo y en buena parte el empleo de mujeres. Cuando tenemos los 2 millones de puestos de trabajo que se recuperaron en el último año, es importante recordar que por primera vez la mayoría absoluta, es decir, 1.079.000 puestos de trabajo que se crearon en ese año, fueron ocupados por mujeres. Ahí, como lo decíamos anteriormente, las actividades de limpieza, las actividades artísticas y de entretenimiento, las actividades de salud y educación y las actividades de comercio fueron determinantes a que tuviéramos en el mes de agosto una ganancia de recuperación de empleo en términos de las mujeres. Cuando queremos ver el lastre que nos deja la pandemia, en donde todavía no hemos recuperado 424.000 puestos de trabajo, de esos puestos de trabajo, 404.000 deben ser ocupados por mujeres. Esto significa que por cada hombre que aún no ha recuperado su puesto de trabajo frente a agosto del 2019, detrás hay 20 mujeres que no han podido recuperar su puesto de trabajo. Es decir, agosto nos trae una muy buena noticia, pero no nos puede hacer olvidar que tenemos un rezago muy importante en términos de brechas de género. Los hombres observan una tasa de un dígito en agosto del 2021 del 9,4%. Mientras tanto, las mujeres están viendo una tasa de desempleo del 16,4%, con lo cual tenemos una brecha de tasa de desempleo de 7 puntos porcentuales para el total nacional. La
para las 5 principales ciudades del país que han sido las más afectadas, y recordemos más recientemente Cali con las afectaciones asociadas con el paro nacional, pues presentan todas ellas un crecimiento importante de su población ocupada y al mismo tiempo una reducción significativa de la población desempleada, excepto en Barranquilla, área metropolitana, en donde solo vimos una reducción de 9.000 personas de la población desempleada. Estos resultados positivos nos llevan a que en primer lugar sea Barranquilla en agosto la ciudad con menor tasa de desempleo, con una incidencia del 10.2% de desempleo por cada 100 personas que se encuentran económicamente activas. En segundo lugar tenemos a Bucaramanga con una tasa de desempleo del 11,1%. En tercer lugar, Bogotá con una tasa de desempleo del 14,4%, Medellín con un 14,8% y finalmente Cali, área metropolitana, con una tasa de desempleo del 16,3%, en donde para Cali ha sido mucho más difícil el retorno a los niveles de tasa de desempleo prepandemia, porque nomás recordemos que en mayo de 2021 Cali, área metropolitana, por los efectos del paro nacional, llegó a tener una tasa de desempleo del 24,3%. Para el mes de agosto de 2021 estamos viendo una reducción de casi un punto porcentual de la incidencia de informalidad en las 13 principales ciudades del país, llegando a ser del 45,5% de toda la población ocupada. En las 23 principales ciudades no vemos una reducción tan importante, solamente de medio punto porcentual para llegar a la incidencia de informalidad en el 47%. Eso significa que de los 1.070.000 puestos de trabajo que se recuperaron en las 13 principales ciudades del país en el último año, 664.000 puestos de trabajo fueron formales y 405.000 fueron informales. Este mayor crecimiento de posiciones ocupacionales de cuenta propia y empleo particular dentro de la formalidad es la que lleva a que tengamos un cambio de tendencia importante en la reducción de la informalidad y asimismo una recuperación de la brecha de género de esa tasa de informalidad, en donde estamos viendo ya en agosto una incidencia muchísimo más importante de la informalidad en el caso de las mujeres, porque ellas se están volviendo a trabajar, ya que pueden dejar a sus hijos en la sede educativa y los servicios de limpieza, restaurantes, hoteles y los servicios de salud y educación están requiriendo empleo femenino en este momento en el país. En la medida en que secuencialmente en junio, julio y agosto hemos visto tasas de desempleo que cada vez son más reducidas, pues la tasa de desempleo en este trimestre a nivel nacional fue del 13,7% y para las 13 principales ciudades fue del 15,4%. Esta tasa es importante porque nos permite comparar con un criterio robusto e idóneo cómo se comporta el desempleo en las 23 principales ciudades del país. Todas las ciudades están observando tasas de 2 dígitos y que en agosto, una señal también importante de cómo estamos reabriendo la economía en esas actividades que comúnmente compartimos en todas las ciudades como restaurantes, el comercio, pues todas las ciudades han visto una reducción de su tasa de desempleo. Sin embargo, estamos observando que Cúcuta, Florencia y Quibdó superan en un 19% la tasa de desempleo, mientras que en el caso de Cartagena y Barranquilla siguen siendo las dos ciudades con menor desempleo, en el caso de Cartagena con un 10% y Barranquilla con un 11%. Si nosotros comparamos la situación económica que observaban los 8 primeros meses del año del 2019, debemos recordar que en ese momento el país tenía 22,1 millones de ocupados en promedio. En el año 2020 llegamos a ver solamente 19,2 millones de personas ocupadas. En el año 2021 estamos viendo 20,7 millones de personas ocupadas. Significa que en promedio, en el último año, el país ha recuperado 1.481.000 puestos de trabajo, que sería como el balance de cierre consolidado de todo lo que ha sucedido en los últimos 8 meses, pero todavía nos hace falta
recuperar 1.378.000 puestos de trabajo para llegar a los niveles que teníamos en prepandemia, porque si comparamos la tasa de desempleo de los 8 primeros meses de 2020 con los 8 primeros meses de 2021, estamos viendo una reducción en la tasa de desempleo nacional del 16,8% al 14,9%. Sin embargo, todavía estamos bastante lejos de esa tasa de desempleo del 10,9% que observamos en los 8 primeros meses de 2019.